Ahora sí. Entonces, el día de hoy, como les decía, vamos a tener el repaso de la unidad 2, que es todo el contenido de la célula que hemos visto durante todo este tiempo, durante todos estos meses. Básicamente, cuando yo hablo, ¿ya?, de este contenido, nosotros teníamos un objetivo fundamental, un objetivo primordial que cumplir al término de esta unidad. Y era comprender que las células son las unidades fundamentales de los seres vivos y que su actividad es la base de todas las funciones biológicas. Y yo creo que ese objetivo lo vemos cumplir. Porque el día de hoy, claro que eso se va a verificar a través de una evaluación y todo lo demás, eso cuantitativo, eso que me da un valor numérico. Pero si ustedes me preguntan a mí, yo creo que durante todas estas clases hemos logrado llegar a este objetivo. Porque si es que ustedes comprendan que la célula es la base fundamental de todas las actividades internas para hacer que el ser vivo funcione, yo creo que eso lo entendemos. ¿Ok? Entonces, así como eso es lo macro, eso es lo grande, ¿se escucha? Es que está como pegado, Doca. De repente se corta, profe. Ah, vean, es que sí me decía como que Está estaba como cortado, como que... la maravilla de BTR, pues. Qué rabia. ¿Ahí sí se está escuchando bien? Ahora sí. Ya. Bueno, Sí. entonces ese es como nuestro objetivo fundamental y lo que les decía es que yo siento que ese objetivo lo estamos cumpliendo. Porque el día de hoy puede que no recuerden exactamente cada una de la terminología utilizada, porque es complicado. Pero algo que yo sé que todos recuerdan es que la célula es la base fundamental de todas las actividades de los seres vivos. Y eso ustedes lo entienden, ¿ok? Entonces, a pesar de que hayamos visto esas terminologías tan complicadas y todo eso, nuestro objetivo fundamental yo creo que se está cumpliendo. Y como les decía, eso lo vamos a verificar en una prueba, pero yo sé lo que saben, porque acá lo hemos conversado y sobre todo el día de la actividad que hicimos en clase, me quedó súper claro que no estamos perdidos y que sabemos en el camino donde vamos. Pero de todas formas, hoy yo quiero hacer rápidamente un pequeño repaso para recordar todo lo que vimos nosotros en esta unidad. Lo que nosotros empezamos a ver hablaba sobre los niveles de organización de la materia, ¿ya? Antes de lo que es la célula, que creo que fue la primera clase que les hice. Y en esos niveles de organización de la materia, básicamente dice que la materia se organiza desde las partículas subatómicas, desde las partículas más pequeñitas hasta lo más grande. Es decir, lo más chiquitito, que es un átomo, que se juntan para formar elementos, que se juntan para formar compuestos, moléculas, células, tejidos, órganos, sistemas, individuos, ecosistemas, biosfera. Si ustedes se fijan, fui desde lo más chiquitito, de lo que no se ve, de lo que es invisible, pero igual existe, como son las partículas cargadas eléctricamente, hasta la biosfera, que es todo lo que abarca vida en nuestro planeta. Entonces, básicamente, una vez que nosotros ya sabemos que existen distintos niveles en los cuales la materia se va organizando y se va estableciendo, después de eso nosotros nos vamos a concentrar en cierta parte de esa materia que es la célula. Cuando nosotros hacemos o hablamos de la célula, tenemos que decir básicamente que es la unidad fundamental de los seres vivos. De ella va a depender todas las actividades que nosotros internamente realicemos. Ni siquiera solo las físicas,
sino también las mentales. ¿Por qué? Porque existen células que hacen que nuestro cerebro, nuestra psiquis, todo funcione. Entonces, es lo fundamental, es lo primero, es de donde partimos. ¿Cuáles serán esos componentes químicos de la célula, que es lo primero que vamos a recordar? Tenemos compuestos orgánicos, que son los que provienen del interior y que conviven perfectamente, que vienen de los organismos, por eso se llaman orgánicos. Y tenemos ciertos compuestos inorgánicos que acompañan a nuestras funciones. Cuando hacemos referencia a los compuestos orgánicos, básicamente van a ser aquellos que tienen carbonos e hidrógenos en su estructura y que nosotros llamamos carbohidratos. A su vez, los lípidos, las proteínas, los ácidos nucleicos, es decir, lo que nos alimenta, lo que entra en nuestro organismo. Los lípidos son las grasas, los carbohidratos son las azúcares que consumimos. Las proteínas es esta que viene en la carne, que nos ayuda al funcionamiento de nuestro ser. Cuando hablamos de ácidos nucleicos es el ADN y el ARN, nuestra genética. Entonces, todo esto que nosotros denominamos compuestos orgánicos van a ser aquellos compuestos que básicamente tienen función en un organismo vivo. Persona, animal, vegetal. A su vez también tenemos lo que son los compuestos inorgánicos, ya como el agua, las sales minerales, los electrolitos, que básicamente van a ser el resto de compuestos con los cuales nosotros tenemos también contacto. Y que básicamente igual van a ayudar a la célula a efectuar sus procesos. ¿Ok? Eso es lo importante que nosotros tenemos que saber de esos compuestos químicos. Y es ahí donde llegamos a la célula, lo que veníamos diciendo. La unidad básica, estructural y funcional de todo ser vivo. Y que al principio decíamos que se dividía en dos. Nosotros teníamos lo que era la célula animal y la célula vegetal. Y que a su vez, estas se iban a dividir en eucariote y en procariote, o eucariota y procariota, dependiendo con el nombre que lo consiguieran, pero básicamente significa lo mismo. La célula eucarionte fue en donde nosotros nos centramos porque son las células que tenemos nosotros como seres humanos. ¿Ok? Y básicamente decíamos que esa célula se iba a componer de ciertos organelos que le iban a dar su función, como por ejemplo un núcleo, un citoplasma, una membrana celular. Siendo el núcleo el centro de la célula, donde se encuentra el ADN, el citoplasma, recordando que era el medio acuoso en donde estaban los distintos organelos. La membrana celular es esa membrana que resguarda la célula y que permite el paso de ciertas sustancias sí y de otras sustancias no. Y que a su vez esa célula iba a compartir o iba a establecer ciertas características, como lo era eliminar sustancias, desechos que no nos sirven en nuestro organismo, obtener nutrientes de los alimentos que consumimos para nuestro funcionamiento y convertir esos nutrientes en energía para poder realizar nuestras actividades. Si ustedes se fijan en esta laminita, yo resumí como 3 clases, porque la idea de hoy es eso, sintetizar. Así que avancemos. Tenemos que en esa célula procarionte que nosotros estábamos utilizando, ¿ya? Existían ciertos organelos y que estos organelos iban a tener funciones específicas, que ya ustedes lo vieron en las clases anteriores, pero básicamente cada uno tiene una función específica con un solo fin final, con un objetivo final, y es hacer que la célula funcione para procesar las distintas sustancias que llegan a ella y las que no necesitamos, eliminarlas, ¿ok? Eso es importante. Y
saber que también el tipo de transporte o cómo se mueven, ¿ya?, las células dentro de nuestro organismo iba a depender mucho de si se gasta o no se gasta energía. Recordando siempre eso. También recordándoles que cuando nosotros hablamos de energía, hablamos de algo que se llama adenosín trifosfato y que nosotros lo conocíamos en este vocabulario, lo conocíamos como ATP. Básicamente el ATP es la fuente de energía de nuestro organismo. ¿Ok? ¿De dónde toma la energía? De los alimentos que consumimos. Y allí lo toman. Lo que yo les decía era que hicieran la analogía, a ver si todas las dietas a usted le van a quitar de lleno todos los carbohidratos, todas las grasas. No. Y si se lo quitan, esa dieta no es buena. Porque nosotros necesitamos los carbohidratos, las grasas, las proteínas, solo que las necesitamos en cantidades correctas, en proporciones adecuadas. Pero ¿por qué es que yo lo necesito? ¿Mi cuerpo necesita azúcar? Sí, de una u otra forma. No estoy hablando solo del azúcar, la que le podemos poner al té o al café. Estoy hablando básicamente de todo lo que en nuestro cuerpo se convierte en carbohidratos. Entre ellos están los azúcares, pero también está el arroz, también está la pasta. Es por eso, por ejemplo, que las personas diabéticas no pueden comer mucho arroz y mucha pasta, porque en su organismo eso se procesa exactamente igual como si usted le pusiese 2 cucharadas de azúcar a un café. Igual. Inclusive más. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de azúcares, no hablamos químicamente, a eso me refiero, cuando se habla de azúcares, no se habla específicamente de azúcar como tal, de dulzor, sino de todo en lo que nuestro organismo se convierte en carbohidratos. Chiquillos, cuando nosotros hablábamos de mecanismos de transporte, ya que decíamos que había gasto o no de energía, básicamente tenemos que entender que el mecanismo del transporte es las sustancias que van a pasar a través de la membrana, sí o sí. Toda sustancia entra y sale a través de la membrana. Pregunta de prueba. No hay una parte de la célula que no la recubra la membrana plasmática. Que la membrana plasmática es una membrana semipermeable, es decir, deja pasar una sustancia sí y otras sustancias no. Ahí estamos en lo correcto. Una sustancia sí, otras sustancias no. Pero no es que no deja pasar ninguno, ¿ok? Todo pasa a través de la membrana. Ya sea en un transporte pasivo, que básicamente... Aquí encontrarás información acerca de la pregunta. Uy, qué loco, ¿qué pasó aquí? Perdón, se activó. mi buscador de Google, cuando me escucha hablando de algunos conceptos, me lo empieza a buscar en Google en el teléfono. Qué cuestión tan loca. Ya, chiquillo. Entonces, cuando nosotros hablábamos de transporte pasivo, decíamos que era aquellas sustancias que pasaban por la célula, pero que no gastaban energía. Y es por esto que nosotros lo llamábamos pasivo, porque no gasta energía. Así de fácil. Cuando yo hablo de transporte activo, es que sí gasta energía, gasta ATP, que toma de los alimentos que nosotros consumimos. Muy bien. Cuando yo hablaba de difusión simple y de difusión facilitada, hacía referencia a que la difusión simple va a ser, en palabras sencillas, el paso de sustancias a través de la membrana plasmática sin ayuda de nadie. ¿Pasa la sustancia nomás o sale la sustancia nomás?
Pero cuando hablábamos de difusión facilitada, es que hay ciertas partículas, por lo general, que suelen ser más grandes, más pesadas o difíciles de disolver, que no pasan por sí solas, sino que nuestro cuerpo crea algunas sustancias llamadas enzimas o proteínas, o mejor dicho, enzimas proteicas, para que ayude a pasar esa sustancia a través de la membrana plasmática. Es por eso que se llama difusión facilitada. Porque una proteína ayuda a que pase esa sustancia de un lado a otro. Cuando hablábamos de ósmosis, básicamente hacemos referencia al paso a través de la membrana semipermeable de un medio con una concentración a un medio con otra concentración. Por ejemplo, el paso de una sustancia desde afuera de la célula hacia adentro o desde adentro hacia afuera. ¿Ya? Eso es la ósmosis. Y cuando hablábamos de transporte activo, ¿ya? ¿Aló? Profe, te escuchamos. Ah, ya, pero que alguien estaba tratando de hablar, creo que era el Winston. Ya. Entonces, cuando hablamos de transporte activo, podría ser por dos, por bombas. Si se recuerdan la imagen que yo les puse, había ciertas bombitas de potasio y de sodio, por ejemplo, que agarraban la molécula y la pasaban hacia otro lado. O también lo que se llama transporte en masa, que fue lo que vimos la semana pasada. ¿De qué habla el transporte en masa? Habla de que existen ciertas funciones para pasar sustancias, ya sea de líquidos de un lado al otro, que lo llamábamos pinocitosis, o ya sea para pasar sustancias más grandes en sólido, que lo llamábamos fagocitosis. Y que todas estas funciones en la célula básicamente iban a tener la meta, el objetivo de pasar sustancias de un lado al otro, porque eso es lo que necesita nuestra célula para podernos dar energía, para podernos dejar funcionar, para poder hacer que nosotros cumplamos con las funciones de nuestro organismo. ¿Qué pasa si una célula no cumple su función? Nuestro organismo no puede cumplir su función. Así de fácil. No puede. Porque deja de haber conexión, porque deja de haber información que llegue al cerebro y que el cerebro la lleve a los distintos órganos de nuestro cuerpo. Y si no hay información, nuestros órganos no funcionan así de fácil. No funciona. Entonces, de la célula depende la función de todos nuestros sistemas. De todos. Y llega un momento, después de todo esto, después de transporte activo, pasivo, que llega el momento final, que es el momento de expulsión de sustancias. Y que se conoce como el proceso de exocitosis, de expulsar. ¿Ya? Y ese proceso va a ser para que la célula bote todo lo que no le sirva y se llama desechos. Como cualquier otro desecho. Es el mismo nombre. Y tiene el mismo sentido. Bota todo lo que no le sirva. Así de fácil. Chiquillos. La prueba, ¿ya? Va a estar disponible en el Classroom ahora, a las 10 de la noche. Terminando esta clase, reviso unas cositas por acá y esa prueba se sube. La prueba, evidentemente, usted la va a poder editar si tiene Google Documentos, creo que se llama algo así, para que escriba dentro del mismo documento desde su celular. Si no, usted lo guarda y lo hace en su computador
o en el Word de su celular, yo no sé. Usted verá cómo la hace, cómo la descarga. Pero si no puede, usted me lo informa a mi WhatsApp. Todos tienen mi WhatsApp porque me tienen en el grupo, les he escrito personalmente. Creo que con todas las personas que estoy acá he hablado personalmente por el WhatsApp, con todos. Así que si a usted no le abre o no puede editar ese documento y usted lo necesita en el WhatsApp, usted me escríbame. No me llame porque no contesto a veces. Pero usted me escribe, profe, necesito la prueba por acá. Y yo con mucho gusto, uy, ya me queda poquito tiempo. Y yo con mucho gusto se las voy a hacer llegar. ¿Ok? Por cualquiera de las plataformas, a eso me refiero. ¿Qué pasa con la prueba? Usted tiene para enviarme la prueba hasta el día lunes. ¿Qué día? El 10, lunes 10. A las 12 de la noche. Para mí. Igual la voy a corregir el martes en la mañana, así que bueno, usted verá qué hora le envío. Pero hasta el lunes. ¿Por qué? Porque el martes en clase vamos a resolver esa prueba y la persona que no haya enviado la prueba, pues déjeme decirle que le voy a tener que enviar otra prueba que es el doble de difícil que esta. Así que le agradezco que envíe la prueba antes del lunes o máximo el lunes. Por cualquiera de los medios, repito, no es una limitante, no me digas que no tengo Classroom. Hágalo por WhatsApp, me da lo mismo. Lo importante es que usted lo haga. Chiquillos, ¿en qué consiste la prueba? Parte 1. ¿Ya? Ítem de selección. Cuando hablamos del ítem de selección, es que yo le voy a dar a usted una pregunta y 4 opciones. Usted debe escoger cuál es la opción correcta. Pregunta de selección tiene 10 preguntas. 10 preguntas de selección. ¿Ya? Desde el 1 hasta el 10. La parte número 2 de la prueba es el ítem de completación. ¿Qué tienen que hacer? Lo que dice la instrucción. Completa el siguiente cuadro con 3 biomoléculas naturales de tu preferencia. Así que yo no los limité. Usted escoge, por ejemplo, no sé, usted quiere escoger, no sé, se me ocurre el ADN. Ya. ADN. Función. Establecer la carga genética de la información genética de una persona que es transmisible de generación a generación. Una función cortita. ¿Dónde se encuentra el ADN? Se encuentra en el núcleo de la célula. Núcleo de la célula. Y eso es todo. Y así usted va a escoger 3 biomoléculas. La que usted quiera. Luego de eso tenemos la última parte, que es el ítem 3, se llama ítem de desarrollo, y básicamente consiste en que usted conteste 3 preguntas. 1, ¿cuál es la función de la mitocondria? Lo hablamos hartas veces. Y si no, investíguelo. 2, ¿qué es el ATP? ¿Cuál es la función de la célula? O sea, la función del ATP en la célula. ¿Hasta cuándo? Y 3, ¿qué es la fagocitosis? Lo vimos harto en la clase pasada, vimos una imagen que se movía, que yo les coloqué, así que creo que tienen suficiente información y aparte, cualquier duda, escríbame, ¿ok? Si usted quiere que yo le responda rápido de lunes a viernes, el fin de semana pues me tardo un poquito más porque soy esperancita los fines de semana. El resto, chiquillos, bueno, eso. Aclaren las dudas por cualquier vía, como les digo, de lunes a viernes. Y si el fin de semana tarda un poquito más, pues igual les respondo, chiquillos. Ustedes saben que siempre ando por ahí. Así que bueno, ¿alguna duda o consulta con respecto a esto?
¿No? ¿Cuántas preguntas en total son, profe? Son 10 preguntas de selección. 10 preguntas de selección y las 3 biomoléculas y las 3 preguntas de desarrollo. Son 35 puntos en total. Hasta el lunes tienen para hacerlo. No está nada complicado. Así que lean bien, utilicen sus medios y cualquier cosa pregúntenme. ¿Ok? Ya. ¿Entregan 6 puntos extra? ¿Cómo? Si se entrega antes y bien, ¿hay puntos extra? podemos conversarlo, Carla. La Carla. Pero no, igual Ya. traten de entregarlo, Me chicos. gusta negociar. Ustedes saben que yo siempre corrijo con el corazón. Eso me gusta, profe. Sí, en líneas generales saben que yo corrijo con el corazón. Se fue la cámara de mi celular, así que voy a encender esta que no me veo nada, pero bueno. Eso, chiquillos, igual ya me quedan 4 minutitos, así que cualquier duda o consulta, escríbanme, ¿ok? Pero bueno, lo importante es que yo creo que alcanzamos de buena manera el objetivo de la unidad, porque repito, podrán ser términos muy complicados, pero tratamos de simplificarlos a lo más posible. ¿Ya? ¿Algo que decir? No. Ya. Entonces, chao, muchísimas gracias, cuídense, que estén bien. Dios les bendiga, profesora. Igual a ustedes, chao. Gracias. Gracias a ustedes.